Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla su hermano Ricardo. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Siempre deseándoles que tengan una bonita, bendecida y llena de unción. Una noche llena de todas estas cosas que traen paz a la vida del cristiano. Amén. Yo vengo a hablar de un tema corto, pequeño, preciso, pero que debe ser hablado, amén, ya que es parte de nosotros y debe ser parte del hombre y de la mujer, amén. Voy a estar hablando del llamado, pero para eso vamos a citar la palabra que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 10, versículos 11 y 12. Amén. Y como voy a ser corto y preciso y directo, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Amén. Y con esto voy a dar inicio, amén, a un tema que es llamado, el llamado no debe de ser ignorado. Amén. El llamado, hablemos del llamado, el llamado del hombre y de la mujer, porque no quiero llevarme esto a inclinarme a un lado más que el otro, sino que lo voy a hacer más generalista. Amén, la gloria sea para el Señor. Dice aquí desde el principio de la escritura, Dios se ha revelado como un Dios que llama, o sea que Dios llama al hombre. Amén. El hombre es llamado por Dios. Amén. Y es escogido por Dios. No es un llamado silencioso, sino que es un llamado a buscar de la palabra. Amén. Y para eso voy a estar citando unos ejemplos. Amén. Pero voy a terminar de leer la corta introducción. Dios habla, dirige, envía y demanda respuesta. El problema no es que Dios nos llame, el problema es que muchos oyen y dicen y deciden ignorar. Amén. En el texto que yo acabo de leer, amén, aleluya, Jesús establece una diferencia clara entre el buen pastor y el asalariado. El buen pastor conoce, ama, protege y da su vida, mas el asalariado oye el peligro y se va, pero huye porque no tiene compromiso ni identidad. Y ese es el problema que hay hoy en día. Aquí se revela la verdad profunda. Ignoran el llamado porque realmente no les gusta lo que está sucediendo. Amén, aleluya. O no les gusta que responderle a alguien. Amén, porque muchos de los hombres, muchas de las mujeres no les gusta dar cuentas a nadie. Amén. Es una postura espiritual que revela el corazón. El llamado de Dios siempre está ligado a la responsabilidad, el sacrificio y la obediencia. Nadie ignora el llamado sin consecuencia, pero tampoco nadie obedece el llamado sin experimentar la gracia y el propósito de Dios. Amén, aleluya. Y para comenzar un poco este desarrollo, y como dije que iba a ser corto porque quiero que sea un video el cual no se me aburran y puedan escuchar lo que tiene que decir la palabra del Señor, voy a utilizar ejemplos que son claros y fundamentales que están en la palabra. Amén. El hombre hoy en día es llamado por Dios, pero tenemos hombres que están siendo llamados a predicar la palabra. Amén. Que están siendo llamados a pastorear, a ser evangelistas. Y muchos de ellos ignoran este llamado. ¿Por qué? Porque no
quieren responsabilidad. Hay muchos que quieren los beneficios de que el Señor les sane, que el Señor les provea, que el Señor les dé esa prosperidad que buscan, esa prosperidad falsa. Porque yo digo que la prosperidad debe de estar en el corazón, en el espíritu. El espíritu es el que debe de prosperar y no el hombre carnal. Amén, aleluya. Muchos hombres hoy en día tienden a esconderse del llamado de Dios. ¿Por qué? Porque se les hace fuerte, se les hace difícil responsabilizarse por algo en la vida. Amén, aleluya. El Señor habla a los corazones y habla a tiempo. Amén. Y voy a dar mi primer ejemplo porque no todos los hombres pueden correr de un llamado. Amén. Y dice el primer punto: cuando se huye del llamado, Dios interviene. Y siéntase orgulloso, no orgulloso, amén, aleluya. Siéntase privilegiado que si usted oyó de su llamado, si usted se fue y no escuchó la voz de Dios, lo que el Señor le mandó a hacer, y fue desobediente, y aún así el Señor, amén, aleluya, doy testimonio de esto porque yo fui llamado muchas veces y no es hasta el sol de hoy que yo vengo a comenzar a predicar la palabra, que me guardé, que comencé a buscar del Señor, amén, aleluya. Fueron muchas las veces que fui llamado, pero solamente escuchaba lo que me convenía y lo demás lo desechaba. Y aún así el Señor tuvo misericordia en mí y puso sus ojos de misericordia en mí, amén, aleluya, y me rescató del mundo, aleluya. No todo el mundo tiene esa oportunidad, pero vamos a hablar de una persona que sí tuvo esa oportunidad y se llama Jonás. En Jonás 1:1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tenemos la historia de Jonás, amén, aleluya. Todo el que ha leído la palabra, amén, aleluya, conoce que Jonás, cuando fue llamado, decidió desobedecer de ese llamado que se le dio a él, amén, aleluya. Y dice que tomó una barca, pero en vez de ir a Nínive, que fue a donde lo mandó el Señor, él decidió ir a Tarsis, amén, para esconderse. Muchos de nosotros queremos escondernos del Señor, pero no podemos, porque tenemos un Señor, tenemos un Dios que es omnipresente, omnisciente, amén, que lo ve todo, que lo sabe todo, que escudriña hasta los pensamientos más escondidos que tiene el hombre en su corazón, amén, aleluya. Y tenemos un Jonás que escapó de la verdad que lo perseguía, de esa verdad, de ese llamado que el Señor le había dado, amén, aleluya. Pero como el Señor ya había predestinado su destino, que él iba a predicarle a esa gente en Nínive, que él iba a llevar la palabra de Dios, como muchos hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre, amén, desde la fundación del mundo, hermano. Fuimos escogidos para que el día de hoy, recuerde, Jonás fue en aquellos tiempos, hoy somos nosotros los que llevamos la palabra. Dios habló, no fue un sueño confuso, no fue una emoción, fue palabra directa. Jonás entendió perfectamente lo que quería, pero decidió huir, escuchó el llamado, pero lo ignoró. La huida de Jonás desató una tormenta y puso en peligro a otros y lo llevó a disciplina severa. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces nosotros desobedecemos el llamado del Señor y no estamos viendo que alrededor de nosotros tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos personas que viven con nosotros, amén, aleluya, y los ponemos en riesgo de esos juicios, amén, aleluya, que son expuestos para nosotros, amén, los exponemos a las consecuencias que son para nosotros, amén, aleluya, por nuestra desobediencia. Tenemos un Jonás que tomó una barca para Tarsis y en el medio del mar se ha desatado una gran tormenta, amén, aleluya, y los tripulantes de esta embarcación, mientras él dormía, ellos trataban de saber cómo era
que estaban siendo castigados ellos, que qué había sido su pecado, amén, aleluya. Casi moría y gritaban, amén, aleluya. O sea, Jonás expuso a estas personas, amén, aleluya, por su desobediencia a esta tormenta donde la cual todos pudieron haber perecido. Amén, aleluya. Pero todos sabemos, ¿verdad? El desenlace de esta historia, ¿verdad? Donde Jonás, pues obviamente admitió haber huido del Señor y haber traído ese gran juicio hasta ese barco, ¿verdad? Y fue echado al mar, amén, aleluya, donde un pez lo tragó, ¿verdad? Amén, aleluya. Y Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez. Amén, aleluya. Y fue ahí donde él tuvo ese encuentro con el Señor. Amén, aleluya. Encuentro que todos nosotros necesitamos. Amén, aleluya. Jonás, dice el capítulo número 1, versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Quiere decir que una vez que se comienza a hacer la voluntad del Señor, comienza a llegar la calma, amén, aleluya. Acá más adelante en el 2:9 al 10 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra, amén, aleluya. En aquel momento Jonás ya había tomado la decisión, porque sabía que había sido llamado por el Señor y había un propósito, amén, aleluya, de llevar aquella palabra, amén, aleluya. De esa misma manera muchos de nosotros somos llamados a predicar, pero ignoramos el llamado, amén, aleluya. Ignoramos totalmente y completamente el llamado que el Señor nos ha dado para ir a llevar la palabra que Él ha predestinado tal vez a un pueblo que está pecando, un pueblo que está en maldad, como aquel pueblo de Nínive, que la maldad había llegado a la presencia del Señor. Amén, aleluya. Dios puede disciplinar con fuerza a quien ignora el llamado, amén, aleluya. Pero cuando hay arrepentimiento genuino como el de Jonás, también hay restauración. Ignorar el llamado obviamente trae consecuencias, pero obedecerlo trae vida, y vida en abundancia, vida eterna. Diga amén. Diga amén, hermano, siéntase feliz cuando el Señor lo llama. Yo no digo que no habrán aflicciones, yo no digo que no habrán pruebas. El camino del cristiano es duro, pero si el Señor lo llamó, hágale caso, obedezca. No espere que a la mano de Dios se le pegue. Muchos cristianos están pasando por pruebas, muchos cristianos están pasando por desiertos y cosas innecesarias por causa de que no están obedeciendo lo que la palabra le está diciendo, por no estar obedeciendo el llamado del Señor, amén, aleluya. Voy a entrar al segundo punto, amén, aleluya, porque es bien importante, amén, aleluya. En el primer punto hablamos como el llamado, el que huye del llamado de Dios, el que huye del llamado, Dios interviene y lo restaura, amén, aleluya. En el segundo punto estaremos hablando como cuando se ama más al mundo que el mismo llamado, amén, aleluya. Se titula cuando se ama más al mundo y el llamado es abandonado, amén, aleluya. Y voy a dar el segundo ejemplo que es Demas. Segunda de Timoteo 4:10 dice de esta manera, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Tenemos un Demas que así como Jonás, cuando el Señor lo llamó, decidió marcharse. Demas amó más las cosas del mundo, amén. Demas decidió lo carnal sobre lo espiritual, amén, aleluya. Y Jesús lo describió claramente. En Juan 10:12 dice, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son de sus propias ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas, amén. Lo que quiero decir con esto es, amén, aleluya,
que el buen pastor cuida de sus ovejas o cuida de las ovejas del rebaño o del llamado. En esta ocasión hablaremos del llamado que el Señor te está dando. Amén, aleluya. Guarde ese llamado. Obedezca. Amén, aleluya. Porque Demas, no, la palabra no lo registra. Demas no fue restaurado. Demas probablemente fue quitado. Amén, aleluya. Dándole paso al ejemplo que no todo llamado que es ignorado es restaurado. Muchos cristianos que en algún momento fueron llamados, fueron desechados de la gracia del Señor. Saúl fue puesto como rey, pero por causa de su pecado, por causa de amar al mundo y desobedecer a lo que el Señor le había llamado a hacer, fue desechado del reino. En una conclusión para esto, porque dije que iba a ser corto y no quiero que esto se me alargue mucho, quiero que la gente tenga la oportunidad de verlo. Amén, aleluya, la gloria es del Señor. El llamado de Dios no es una invitación ligera ni una sugerencia opcional. Es una voz que viene del buen pastor. Una voz que demanda obediencia, fidelidad y entrega total. Jesús no habló del llamado desde la comodidad. Habló de la cruz, desde la cruz. Desde el sacrificio, desde el compromiso eterno con las ovejas. Amén, aleluya. Recuerda que cuando hablemos de sacrificios y hablemos de verdadero esfuerzo, sacrificio hizo Dios en la cruz, que murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Amén, aleluya. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Lo que hizo el Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Amén, aleluya. Para que nosotros que creyéramos en Él fuéramos salvos. Dice en Juan 3:16, como todos conocen, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén, aleluya. Ignorar el llamado siempre revela algo del corazón. Jonás huyó, pero Dios lo alcanzó. Demas se apartó y la escritura guarda silencio sobre su regreso. Uno fue disciplinado y restaurado, el otro amó más a este mundo. Ambos escucharon el llamado, pero solo uno permitió que Dios lo transformara. El peligro no está en escuchar la voz de Dios, sino en acostumbrarse a ignorarla. Cada vez que el llamado se posterga, el corazón se endurece y la obediencia se debilita. El asalariado huye cuando ve venir al lobo, porque nunca permitió que el llamado se convirtiera en convicción. Dice otra vez aquí en el 10:12, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hoy Dios sigue llamando con la misma autoridad, la misma santidad y el mismo propósito. El llamado no se cancela por miedo, por cansancio ni por opción. Se honra con obediencia. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este momento es de responder, no mañana, no cuando sea más fácil, no cuando cueste menos. El buen pastor sigue hablando. La decisión es clara, obedecer y vivir el propósito de Dios o huir y vivir como asalariado. El llamado no debe de ser ignorado. Hoy es el día para oír su voz. Amigo y amiga que me escucha. Amén, aleluya, diga amén allá en su casa. Esta palabra me la daba el Señor el día miércoles, mientras me preparaba para un evento que pues ya después no se pudo dar. Amén, aleluya. Pero aquí lo estoy grabando el día de hoy. Amén, aleluya. Para compartirlo con ustedes, hermanos, porque
Yo escuché mi llamado muchas veces y muchas veces lo ignoré y tuve que pasar por cosas que no voy a contar aquí. Testimonio que cuento para la gloria y honra de mi Padre, pero experiencias que tuve que vivir por causa de mi ignorancia y no haber escuchado ese llamado a tiempo. Hay personas que desecharon ese llamado, pero también fueron desechados del cielo. Amén, aleluya. Así que hermano, el día de hoy, hombre que me escucha, mujer que me escucha, hágale caso al Señor. Hágale caso al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice su palabra, tome su cruz y sígame. Tome la espada y pelee. Amén, aleluya. No espere para mañana lo que puede hacer hoy. Recuerda que fácilmente lo que usted está dejando para mañana, el día de esta noche, pueden reclamar su alma y quedarse. Amén, aleluya. Y de esta manera yo le voy a pedir, Padre, en esta hora, te doy las gracias porque me has permitido y me has dado el privilegio de delante de estas cámaras poder llevar una palabra para corregir, una palabra de amor y para restaurar a todo aquel que necesita, Padre amado. Te doy las gracias, la gloria y la honra es tuya, Padre. Aquí a la distancia desde mi hogar en Nueva Jersey, yo te pido que toque los corazones de todos y cada uno de los que van a escuchar este video a través de las redes sociales. Amén, aleluya. Padre, te pido que le dé discernimiento, toque sus corazones a todo aquel que tú estás llamando, Padre, que no sea desechado, Padre, en esta hora. Yo te pido que tengas misericordia de aquel que ha ignorado tu llamado, así como en algún momento yo lo ignoré, Padre. Yo te pido que tengas la misma misericordia, Padre. Pongo en tus manos cada varón y cada dama que escucha este mensaje, cada joven y cada jovencita, Padre. Guárdalos, cuídalos y protégelos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tus manos los deposito, Señor amado. Gracias te doy nuevamente, la gloria y la honra es del Padre. Y recuerda, me puedes sintonizar a través del YouTube, a través del Facebook, o me puede llamar al 551-330-1945. Estamos activos siempre con la palabra del Señor, dispuesto a orar por ti. Amén. Hermano que me escucha, Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hasta aquí este capítulo. Amén.